Muy buenos días. El objetivo de este video es completar algunos conceptos que quedaron mencionados de manera superficial en la lección de continuidad y límites. Bien, habíamos estado hablando del concepto de continuidad en la clase anterior, y después habíamos retomado la noción de límite, estudiando algunos límites bien interesantes, cuando la variable aumenta indiscriminadamente, límites hacia el infinito, y se había estudiado anteriormente a eso, se había dado esencialmente no la justificación, sino, digamos, se había establecido rigurosamente qué sentido tenía una fracción cuyo denominador era cero. ¿Cómo podíamos interpretar ese hecho, esa expresión que no representa un número real? ¿Cómo se podía interpretar en este contexto? Y la interpretación llevaba al concepto de límite infinito. Ya se ilustró y se definió rigurosamente como se puede apreciar aquí. Entonces tenemos límites hacia el infinito, que es cuando la variable se va a infinito. Ahí tenemos algunos ejemplos y tenemos acá la noción o el ejemplo más clásico, cuando uno tiene una fracción, polinomio versus un polinomio, y quiere calcular el límite cuando nos vamos a infinito. Lo que ocurre acá entonces es que uno tiene que fijarse de acuerdo con el grado, al mayor exponente que aparezca, y dividir por él. En realidad, esencialmente factorizar por el mayor exponente, por el que elevado al mayor exponente en el numerador y el denominador, y eso nos va a dar la regla que ahí aparece. Ahí se ilustraron los casos en que los exponentes son iguales en el numerador y el denominador. El caso en que el exponente del denominador es mayor que el numerador, el límite da 0. Y si el exponente del numerador es, el numerador es menor que el del denominador, y si el exponente del numerador es mayor, ocurría este caso que era infinito, que se ilustró en este ejemplo. El numerador tiene grado 3, el denominador tiene grado 2. Formalmente, uno dice 1 sobre 0, en realidad esto no se escribe, sino lo que se escribe es lo que está, lo que justifica mejor está en letra, ahí en color verde. Esa es la justificación. ¿Por qué? Propiedad, anotémosla acá, propiedad. La propiedad es la siguiente, dice que si este límite, cuando x tiende a más infinito, esto funciona cuando x tiende a menos infinito también, ¿ah? Df de x es infinito, y el límite cuando x tiende a más infinito de g de x es una constante, el límite existe en realidad y es distinto de cero. Entonces la parte relevante acá, voy a colocar más infinito, pero aquí funciona todas las combinaciones posibles, ¿ah? En cuanto al símbolo. Entonces el producto se va a infinito. Y ese es el hecho que estamos usando ahí, arriba. El producto se va a infinito. De f por g, ese producto se va a infinito. Es el hecho que se está ocupando. Aquí uno puede precisar un poco más, ¿ah? Uno puede decir, bueno, esto en realidad se va a más infinito cuando L es mayor que 0, y se va a menos infinito cuando L es menor que 0. Si originalmente el límite de f es menos infinito, entonces hay que cambiar los símbolos ahí, de alguna manera los símbolos. Este tipo de propiedades nos da pie para hablar de la siguiente álgebra. Uno podría decir formalmente esto:
más infinito por L es más infinito si L es mayor que 0, ¿no? De alguna manera, y decir que es menos infinito, de alguna manera a veces uno puede escribir algún álgebra, pero en realidad hay que tener cuidado con qué es lo que con lo que nos estamos refiriendo, etcétera, ¿no? Más infinito, más infinito, es más infinito, más infinito, más menos infinito, eso es indeterminado, eso lo vamos a precisar después, o lo vamos a considerar después, cuando hablemos de, más adelante, cuando retomemos este tipo de cálculo usando regla del hospital. Bueno, finalicemos esta parte con los siguientes problemas. El límite cuando x se va a infinito de esa expresión que está ahí. ¿Cuál es el objetivo de cómo uno calcula este límite? Bueno, la única idea que tiene es una expresión como esa. En realidad, donde en realidad la parte fuerte es tener una fracción y x y las potencias de x. Pueden ser, las potencias pueden ser también fraccionarias, con fracción. Aquí lo relevante es cómo el crecimiento. Entonces la estrategia es expresar este término como una fracción. Y naturalmente va la racionalización, que nos traspasa o nos transforma esta expresión en una fracción. Y aquí lo que hay que tener presente en el cálculo, cuando nosotros tenemos una fracción, es cuál es el mayor exponente. En el denominador el mayor exponente es 1. En el denominador, ¿cuál es el mayor exponente? Bueno, esta aporta 1, pero dentro de la raíz, uno dice, ¿cuál será el mayor exponente? Bueno, hay dos maneras de ver esto. Uno dice, cuando x es grande, cuando x es una cantidad grande, esta expresión es como esta, digamos, la potencia cuadrada le gana a x, o sea, el mayor exponente sería 1, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es tome el mayor exponente de lo que está dentro de la raíz y considere después la raíz. Si tuviéramos una expresión como esta, ¿sí? Entonces el mayor exponente sería x a la 5 medio, ¿no? Hay que tomar en cuenta la raíz. Bueno, en este caso, con esa consideración, el exponente es 1 en el denominador. Así que uno divide por x. Y llegamos a esta expresión. Y ese límite da un medio. ¿Ok? Bien. Llegamos a un medio. Bueno. En nuestro estudio de límites aparece con frecuencia considerar la función exponencial y logaritmo. Bueno, el comportamiento de la función exponencial y logaritmo, si uno recuerda la gráfica de estas funciones, podemos ver la gráfica de estas funciones, rebobinemos rápidamente acá, por ejemplo, vamos a la función exponencial. Entonces, si ustedes me permiten mirar acá, la función exponencial, aquí está la gráfica de la función exponencial, con base mayor que 1, cuando x se va a infinito, y cuando x se va a menos infinito tiende a 0, y si la base está entre 0 y 1, el comportamiento cambia. Y para la función logaritmo, veamos acá, esto ya lo habíamos tratado con detalle, aquí está la función logaritmo, veamos. La función logaritmo es la función que está en color rojo acá. Veamos acá lo interesante. En el caso de la función logaritmo que tenemos lo siguiente, cuando x se va a infinito, el logaritmo, cuando la base es mayor que 1, el logaritmo se va a infinito, y cuando x tiende a 0, por la izquierda, por la derecha, el logaritmo se va a menos infinito. Y cuando cambian las bases, queda al revés. Cuando la base está entre 0 y 1, cuando x se va a infinito, el logaritmo se va a menos infinito, y cuando x tiende a 0 por valores mayores, el logaritmo se va a más infinito. ¿Bien? Ese es el comportamiento del logaritmo. Bueno, eso es lo que estamos recordando acá.
¿Ok? Aquí estamos trabajando con la base E, ¿correcto? Por lo tanto, es mayor que 1. Y unos límites importantes exponenciales son estos. Estos son límites fundamentales. El número E se obtiene como este límite. E es el límite de esta expresión. 1 más 1 sobre x, 1 más x elevado todo a 1 sobre x, cuando x tiende a 0, o bien el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x. Estas dos expresiones son equivalentes, porque uno puede pasar de un cambio de variable a la otra, ¿no? Si uno hace 1 sobre x, entonces x es 1 sobre u. Y si acá x tiende a 0, equivale a que u tiende a infinito. Y aquí habría que precisar por la derecha, ¿no? U tiende a más infinito. Y tenemos este límite, y este límite es pariente hermano de este que está acá, que es el límite básico y fundamental para el logaritmo, en particular si a es igual a e, este límite, cuando x tiende a 0, de e elevado a x menos 1 sobre x, esto vale 1. Este límite lo vamos a volver a revisitar cuando empecemos a estudiar la derivada. Fíjate que 1 es e elevado a 0, aquí está la derivada, ¿ok? Lo que está detrás aquí, es la derivada, ¿no? Este límite nos da el cálculo de la derivada por definición, que vamos a empezar a estudiar pronto. Bueno, entonces, si uno se fija bien, si uno hace un cambio de variable acá, uno puede obtener esta expresión equivalente a la anterior. El cálculo pasa por eso. Bueno, entonces, aquí se razona de la misma manera que en el caso trigonométrico, con un límite básico uno puede hacer algunos cálculos, que es lo que se va a ilustrar en esta parte. Calculemos los siguientes límites. Veamos acá. El primero inmediato por definición, de hecho la función exponencial y logaritmos es continua, habría que decir un poco más. Son ambas continuas. Continuas. Ambas son funciones continuas, ¿correcto? Ok. Bueno, veamos el cálculo entonces. Vamos a calcular los siguientes límites. El A es directo, la continuidad. En el caso del límite B, fijarse que aquí lo que está detrás es este límite, y por lo tanto uno tiene que forzar que aparezca esta expresión. Y la manera natural, en este caso, es que hacer aparecer el x, es dividir por x, numerador y denominador. El límite del numerador, este límite se calcula como límite cuando x tiende a 0 sobre límite cuando x tiende a 0, 2x menos 1, x, 3x menos 1x. Y este límite nos va a dar logaritmo de 3 dividido por el logaritmo de 2. Entonces sale por definición. En el problema C, sé que está ahí, vamos a calcular el límite. Aquí el objetivo es, el límite que está detrás es este. 1 sobre x. Por lo tanto hay que forzar que aparezca esta expresión. Y lo que uno hace es hacer el cambio de variable u igual menos 2x. Con esta expresión, u igual menos 2x, aquí es sobre 2, ¿no? Aquí está, es 1 sobre 2. Bueno, esta expresión queda así. X tiende a 0 equivalente que u tiende a 0, que es lo mismo que esta. ¿Ok? Y aquí queda e a la menos 1. Aquí note, aquí se está usando la continuidad. La función h de t, t a la menos 1, es continua, ciertamente en este intervalo, que a veces queda tan imperceptible, pero es así. Entonces ahora,
lo que se está calculando, se está usando la continuidad, porque hemos metido dentro el límite de esta expresión. Eso es por la continuidad de esta función. Entonces da e a la menos 1. En general, uno puede probar, usando el mismo argumento, uno puede probar lo siguiente. Límite, cuando x se va a infinito, usando el mismo argumento, de 1 más alfa sobre x elevado a alfa, a x, este límite va a dar e elevado a alfa. Alfa distinto de 0. La idea es la misma que en este ejemplo anterior, se hace un cambio de variable y se calcula el límite. ¿Eh? Ahí es lo que estamos usando la continuidad. Bueno, veamos el otro problema que nos queda acá, que sería este. El D, que dice el problema D, aquí vamos a usar por teorema de acotamiento, o de sándwich, el coseno está acotado por esta expresión, lo estamos multiplicando por e a la menos x, y nos queda esto. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, entonces lo que queda atrapado debe tender a 0. Bueno, como una aplicación de los límites al infinito, cuando la variable se va a infinito, uno habla de las asíntotas. Uno tiene el concepto de las asíntotas. ¿Ok? Y la idea de asíntota es eso. Vamos a considerar para una función, para la gráfica de una función, 3 tipos de asíntota. Vertical, horizontal y oblicua. La asíntota oblicua dice que la gráfica de la función tiene una asíntota horizontal ahí, y la gráfica se comporta de esa manera, ¿ok? O bien de esa manera, igual f de x, igual f de x, eso es una asíntota horizontal. La asíntota vertical ya la conocemos, es como la 1 sobre x, y en el caso de una asíntota oblicua, el comportamiento es lo mismo que el anterior, pero con una recta, que es oblicua. Un comportamiento de este tipo para la función, por ejemplo, ahí. Ahora, en general, por ejemplo ahí, por lo tanto, en la recta oblicua tenemos que determinar cómo es oblicua, tiene pendiente, y lo que uno hace es determinar la pendiente, y después determinar el coeficiente de posición de la recta. Eso es lo que tiene que hacer para poder determinar la asíntota. Es importante tener presente que en general el comportamiento geométrico es que la curva, la gráfica de la función y la recta se pegan, digamos, ¿no? Están tan cerca, próximas. Uno podría pensar en principio de que no hay intersección, pero en el caso de polinomios no, pero en el caso de otro tipo de curvas podría haber intersección. Mira, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo es la misma que la función que puso ahí, ¿no? F de x es e a la menos x coseno. ¿Okay? Entonces, esta función que está acá, ¿sí? F de x se acaba de ver que tiende a 0 cuando x se va a infinito. Por lo tanto, i igual 0 es una asíntota. Asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Es una asíntota horizontal para la función. La recta, el eje x. Ahora, obviamente, uno sabe que esta función se va a anular en todos los valores de x donde el coseno es 0. O sea, en números de esta forma. Por lo tanto, la gráfica de la función intersecta a su asíntota en una cantidad infinita de puntos. Por lo tanto, no es cierto de que la asíntota
y la gráfica de la función nunca se cortan. Geométricamente se pegan, pero podrían cortarse. Aquí hay un ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que la gráfica de la función, uno es más o menos así. Voy a dibujar estas líneas segmentadas. ¿Ok? Y voy a dibujar con color verde acá, con rojo, con verde. La gráfica es, cuando x es 0, te da que esto es 1. ¿Sí? En x 0 es 1. Entonces es una cosa así, ¿no? Va a ir, esa onda se va a ir achicando cada vez más. No sé si, ahí se va a ir achicando. Nuestra función no es periódica, ciertamente. Corta infinitas veces en su asíntota. Así que hay que tener presente. Lo que pasa es que la mayoría de las veces con lo que uno trabaja toma funciones racionales. Y en el caso de funciones racionales, no hay intersección. Pero esta función no es racional. Ese es un comentario que es importante tenerlo presente. Bueno, en general, nada dice acá que no puede cortarse de la definición. Tenemos las asíntotas horizontales, tenemos las asíntotas verticales. Esencialmente la asíntota vertical es una recta, ¿cierto? Es una asíntota vertical. Aquí, esencialmente los puntos donde tienes problemas, donde estás dividiendo por cero, te van a producir asíntotas verticales. Y las asíntotas oblicuas son rectas oblicuas. Ahora lo que hay que, uno puede probar que si hay intersección, que si hay una asíntota oblicua, la pendiente se determina de esta manera. Y una vez que uno tenga la pendiente, aquí esta definición en realidad uno tiene que, si este límite, este es el límite que tiende a cero. Cuando x tiende a más o menos infinito. Aquí no estamos diciendo que es si es más y menos infinito, ¿ah? Estamos diciendo que en ambas o en una de esas. Aquí vamos a colocar f de x y a f de x se le resta la recta, m de x más b. ¿Okay? Entonces, este límite es el que tiene que ser cero. Eso es lo que estamos diciendo, que la gráfica de la función se acerca a la gráfica de la recta, cuando x se va a infinito, o bien o hay más infinito, o bien menos infinito. Eso es lo que está diciendo acá. Y si esto es verdad, si este límite es cierto, nosotros podemos dividir por x y obtener esto. Lo que estamos diciendo es que si existe una recta para el cual este comportamiento es cierto, entonces la pendiente de la recta debe verificar esta condición. Y el coeficiente b debe verificar esta otra condición. Eso es lo que se está diciendo. Y de esta manera entonces calculamos. Bien, vamos a calcular entonces. Vamos a ver algunos ejemplos con esto. Insisto, los ejemplos que estamos presentando son racionales o algebraicos en su contexto más general. El caso que hemos dado ahí de una función trascendental, la gráfica puede intersectar a la asíntota. Entonces, tomemos la función f de x, 2x cubo, x cuadrado más x más 2. Lo primero que uno observa es que el denominador nunca se anula, por lo tanto, no hay asíntotas verticales. Segundo, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador,
lo que nos indica que cuando x se va a infinito o menos infinito, la función tiene límite infinito, no hay asíntota horizontal. Habrá asíntota oblicua y uno dice, bueno, calculemos el límite de f de x sobre x, y en este caso, este límite da 2. Este va a ser la pendiente. Hay asíntota oblicua y va a haber una dependiente 2. Entonces, forma la diferencia f de x menos 2x. La diferencia nos da esta expresión que tiene límite menos 2. Así que la recta y igual 2x menos 2 es una asíntota de la función. Tiene asíntota oblicua. Primer ejemplo. Para esta función que está acá, interesante, es una función de este tipo. Asíntotas. Bueno, el dominio son todos los reales, no hay asíntota vertical. Habrá asíntota horizontal, vamos a calcular el límite de esta expresión. Se racionaliza, como en el ejemplo anterior. El límite da 0. E igual 0 es una asíntota horizontal. Tenemos asíntota horizontal, e igual 0, no hay asíntota vertical. ¿Habrá una asíntota oblicua? Calculemos. F de x sobre x. Vamos a calcular el límite, cuando x tiende a infinito. Fíjate, usamos el cálculo anterior, este límite, calcular ese límite, calcular este límite, el denominador se multiplica por x, este límite da 0. Se puede apreciar que ese límite es 0, cuando x se va a infinito, a más infinito. No tenemos asíntota oblicua, la pendiente es 0. Observar que la expresión f de x sobre x también se puede calcular así. Si uno divide por x acá y separa, x es positivo, así que este límite da 0. ¿Qué pasa? Lo interesante acá es qué pasa cuando el x se va a menos infinito. ¿Qué pasa si x se va a menos infinito? ¿Ese límite también da 0? Veamos acá. ¿Este límite también da 0 cuando x tiende a menos infinito? ¿Por qué este cálculo no nos permite garantizar que el límite es 0 cuando x tiende a menos hacia infinito? Por la siguiente razón. Esta expresión deja de ser positiva cuando x se va a menos infinito. Porque aquí estamos sumando un número positivo y un número negativo. No sabemos qué pasa ahí en esa parte. Aun cuando lo estamos multiplicando por un número negativo. Está en una fracción, así que es delicado. Al escribirla de esta forma, f de x sobre x, tenemos esta expresión. Cuando x es negativo, ¿qué ocurre cuando x es negativo? F de x sobre x. Tenemos lo siguiente. La misma expresión que está acá. Si nosotros separamos la fracción, nos queda ahí, pero al introducir ese término dentro de la raíz, nos queda esto, ¿no? En alguna parte estamos haciendo este cálculo. Más 1 sobre x. Uno tiene que introducir x dentro de la raíz. ¿Cómo lo hace? Es la raíz del cuadrado, ¿no? Pero en este caso x es negativo. Así que quedaría así, ¿no? X es negativo. Quedaría así. Esta expresión es la misma que esta, ¿no? Ahí. Porque x es negativo. La raíz de x cuadrado es el valor absoluto de x. Si x es negativo,
nos va a dar esto, ¿no? Si aquí era negativo. Ah, entonces, ese signo menos va a cambiar la situación, nos queda menos. Menos ahí. El límite entonces ya no es 0, el límite es menos 2. Cuando x es negativo, cuando x tiende a menos infinito. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, vamos a encontrar una asíntota oblicua. La asíntota oblicua de la recta y igual menos 2. Cuando x se va a menos infinito. Y cuando x tiende a más infinito, no hay asíntota. Entonces, la gráfica debería ser algo así. Fíjate de esta función, que la función es esta, ¿no? Cuando x es 0, nos da 1. La función original. Cuando x es 0, nos da 1. X cuadrado más 1 es, fíjate que h de x es 0. H de x es 0. Cuando la raíz de x cuadrado más 1 es igual a x. Y x tiene que ser entonces una cantidad positiva. Esta ecuación no tiene solución, ¿cierto? Como hay que una cantidad positiva, x cuadrado más 1 debe ser igual a x cuadrado. No hay solución. Entonces, la gráfica, cuando x tiende a menos infinito, esto se va a... cuando x tiende a menos infinito, tenemos la expresión que se está indicando. La gráfica tiende a pegarse ahí, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito. Perdón. Mil disculpas. Tenemos algo así. Esta es la función, esta es la gráfica de la función y igual menos 2x. Uno puede ver si está sobre o bajo, ¿no? Tiende a pegarse así. Cuando x se va a menos infinito, esto se va a más infinito. Eso es lo que estamos diciendo. Se pega. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Ok? Y cuando x tiende a más infinito, esto tiende a cero. La gráfica tiene que ser algo como esto, ¿no? Debería ser algo así. En 0 es 1, así que debería cortar así, ¿no? Así. O así. Ese es el comportamiento de la función. Bien, de esta manera entonces cerramos esta parte. Nos queda revisitar algo de límites. Había quedado pendiente como trabajo para ustedes estudiar algunos límites. Vamos a revisitar esto que está acá. A ver, ¿cómo calculamos los siguientes límites? Bueno, el cálculo pasa como sigue. Tangente de 2x por partido por seno de 5x cuando x tiende a 0.
tangente seno sobre coseno, seno sobre coseno, este límite es 1, y este límite ya se calcula de la manera como se comentó en la parte anterior. Ahí, ¿no? Seno sobre seno. Entonces el límite este aporta 2/5 por 1, 2/5. Ese límite vale 1, usamos la expresión. Y ahora los límites B y D usan el mismo principio. Se pueden calcular los límites B y D usando el límite C. ¿Ok? Aquí está hecho de otra manera. El límite C primero se está calculando de esta manera. Mira, el límite C se está calculando usando esta identidad. La identidad que está ocupada arriba. Ahí. 1 menos 2 seno cuadrado. Y luego, como bien se indica ahí, lo que está detrás nuevamente es el seno de x sobre x. Está completando el argumento. X medio es lo que hay que completar. Seno de x medio partido por x medios. Por 2. Ese límite entonces da menos 2 sobre 4 menos 1 medio. Entonces los límites B y C se pueden calcular en términos, los B y D se pueden calcular en términos del límite C. O bien usando una identidad propiamente tal. Estamos usando esta identidad. Transformación de diferencia en producto. Ahí. Ahora, este límite es 0 porque podemos agrupar de esta manera. Este límite no es 0, de hecho vale 5 medios, y este límite es 0. Y en C, en D, es la misma idea. Se transforma y ahora se separa en dos límites por X, X, y se calcula. Otra manera de hacer el mismo cálculo es el siguiente. En general, este límite, cuando X tiende a 0, del coseno de AX menos 1 partido por X cuadrado, ¿cuánto va a dar ese límite? A ver si hacemos el cambio de variable u igual a X. X vale 1 sobre U. 1 sobre A por U. X tiende a 0, sí, solo sí, U tiende a 0. Entonces queda este límite en términos de la variable U, así, usando las propiedades de límite, cambio de variable. U tiende a 0. U tiende a 0. Del coseno de U, menos 1, sobre 1 sobre A cuadrado, U cuadrado. Este límite entonces es igual a cuadrado por límite, cuando U tiende a 0, del coseno de U menos 1 sobre U cuadrado. Y este límite ya se calculó. Ese límite vale menos 1 medio, ¿no? Entonces este límite va a dar menos A cuadrado medios. El otro límite ya se calculó, el coseno de U, coseno de X, aquí está el cálculo, ¿no? El límite C. Menos 1 medio. Entonces podemos usar ese límite para calcular el otro límite. De esto nosotros podemos calcular. Usando esto podemos calcular. Entonces, ¿cómo calculamos el límite? Límite cuando x tiende a 0. Con esto terminamos del coseno de cuánto. Coseno de, vamos calculando el límite, de 2x menos 5x. 2x menos el coseno de 5x sobre x cuadrado
Este límite es, vamos a agregar el 1. Aquí vamos a agregar el 1. Aquí, agreguemos el 1. Menos 1 más 1. Ahí. Entonces nos queda así. Vamos a agregar el 1 y vamos a separar de coseno de 2x menos 1 partido por x cuadrado menos límite coseno de 5x menos 1 sobre x cuadrado. Ya, y este límite nos va a dar, a ver, veamos, este nos da menos a cuadrado, o sea, menos 4 sobre 2 menos, aquí tenemos, 5, menos 25 sobre 2, ¿no? ¿Estamos bien? 2x menos 5x, x tiende a 0, coseno de 2x menos 1, partido por x cuadrado, queda a cuadrado menos un medio, ¿no? Menos un medio. Menos a cuadrado medio, menos 25. Y esto nos va a dar 21 medios. ¿Y este es el valor del límite? A ver. Coseno de 2x es 2 el seno de la suma y seno de la diferencia. Ya. 2 por 7 medios, 2 por 5 medios. Y llegamos a 35 medios. 35. 2 al cuadrado. ¿Dónde está el detalle acá entonces? Coseno de ax menos 1, cuando x tiende a 0. U vale x. X abre 1 sobre AU, entonces u tiende a 0 de esto. A cuadrado factor del límite. Coseno de u menos u cuadrado. El coseno de x menos 1 sobre x cuadrado, más menos un medio. Menos a cuadrado medio, está bien. Entonces acá, hicimos el coseno de 2x menos 1 más 1. 1 menos el coseno, menos 1, 5. 5 por 5, 25. 21. Da un resultado distinto. ¿Dónde está lo distinto? A ver, ¿dónde está el detalle acá? 2 más 7 medios. Ah, la semisuma. Este es 3. Es 3 acá. Sorry. 3. Este es 3. 3. 3. 21. ¿Ok? 21. Ahí estamos. Bueno. Ahí entonces es otra manera de hacer el cálculo. Bien, y el último problema ya lo discutimos en la clase. Correcto. Con eso cerramos la unidad de límite de continuidad.